Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por venir. No sabéis lo que nos agrada sobremanera ver la sala llena, porque no es una frase hecha, esto le da sentido a la labor que hacemos aquí. Mi nombre es Cayetano, yo soy un voluntario más de aquí que también está pringado en la Junta, es la única diferencia, pero estamos todos por igual. Y el sentido de esta charla, que surgieron ya hace unos años, poco antes de la pandemia más o menos, a mediados de 2015 por ahí creo que empezamos a hacerla, un poquito antes. Es porque veíamos que los peregrinos, aparte de que gracias a Dios vais sumando cada vez más y nosotros tenemos cada vez menos tiempo para dedicaros cuando venís a por las credenciales y demás, pues veíamos que se iban sin entrar un poquito a fondo en el tema, o por lo menos un poquito a fondo. Tampoco es cuestión aquí de sermonear, ¿no? Y pensamos, el transmitir la tradición del camino, la historia del camino, está al alcance de todos, pero por supuesto un gran número de peregrinos, si no se le hace un indicativo de esa historia que hay detrás, creen que esto que hacemos es senderismo o algo parecido. Entonces, estas charlas surgen de eso, ¿no? Y nos congratula, como diría el humorista, el que estéis aquí precisamente por eso, porque ya, supongo, la mayoría tenéis la credencial y no necesitaríais estar aquí perdiendo o ganando el tiempo según se mire, ya lo decidiréis al final. Y nos gusta y nos emociona incluso que estéis aquí. Bueno, esto es una historia que comenzó hace 1200 años, o más, o 2000, si nos retrotraemos un poquito más atrás, ¿no? En el año 44 después de Cristo, reinando todavía Herodes Agripa, el rey bajo cuyo reinado se crucificó a Jesucristo, sus apóstoles que ya estaban predicando, pues el primero de ellos, Santiago, es martirizado. No tenemos apenas referencias históricas ni documentales, lo que hay es una gran tradición y lo que nos cuenta la Biblia y algunos cronistas de la época, que desde luego hay de todos los colores, hay romanos, hay judíos, griegos, que se hicieron eco de ello. Entonces lo único que sabemos es que en el año 44 Santiago, el primero de los apóstoles martirizados, pone la Biblia, muere por la espada en tiempos de Herodes. Es lo único escrito. Lo demás ya empieza ahí, la leyenda, la tradición, la historia. Hay documentos que ahora se están descubriendo anteriores y editando, pero con unas pinceladas muy sucintas sobre esa historia, sobre ese origen de toda de la historia de Santiago, ¿no? Y de cómo llega aquí, ¿no? Por lo tanto, yo me remito ahora mismo a lo que creo casi todos sabemos, perdonadme si me repito y ya sabéis la historia, pero hay que enmarcar, como digo, muere y es trasladado a España, a Hispania, porque se supone que él había predicado aquí y la tradición era que donde había predicado el apóstol, allí sería enterrado. Viene en un viaje más o menos fantástico, en una barca de piedra, sin timonel, guiado por los ángeles, con dos de sus apóstoles, de sus seguidores, que son Atanasio y Teodoro, y entra por la ría de Arousa y desembarca en Padrón. El cuerpo tiene toda una vicisitud de historias también muy fantásticas, pero que en toda historia y leyenda siempre hay un pocito de verdad. Y bueno, no es el tema de esta charla, pero investigándose podéis encontrar que de verdad puede haber en todo ello, ¿no? Llegan a Padrón y al final acaba enterrado en un bosque que se llamaba Libredón, porque la ciudad de Santiago no surgirá hasta 800 años después. En ese momento, en el siglo I, queda enterrado y misteriosamente esa tumba es olvidada. El bosque se la come, las plantas crecen y ese mausoleo, que podéis ver hoy día cuando vais a Santiago, si habéis estado, supongo, mucho, cuando bajáis a la cripta, esos muros con esos sillares tan grandes, es parte de ese mausoleo romano, lo poco que queda, porque fue desmochado para hacer la catedral y demás, pero efectivamente allí había un mausoleo del tiempo del imperio, del tardo imperio, donde es enterrado, ¿no? Como digo, eso es el siglo I, 800 años en los que
Teóricamente esto es olvidado y se pierde. Pero hacia el 800, entre el 815 y 830, un eremita, Pelayo, dice ver unas luces en ese bosque que salen de la profundidad del bosque. Llega y encuentra esa tumba. Encuentra la tumba, pero él no se atreve a entrar. Ve una luz que sale de la tumba, según los cronistas de la época. Y avisa al obispo Teodomiro de Iria Flavia, que era la ciudad más importante en esa época. El obispo hace un ayuno, unos días de penitencia antes de entrar en esa tumba en la que advierte, o quizás conocía, que había alguien importante enterrado. Y encuentra la tumba de Santiago y la de sus dos apóstoles, sus dos discípulos, Teodoro y Atanasio. Desde entonces es todo un ir para arriba, un bombazo a nivel europeo, aunque Europa todavía no existe como tal, ¿no? Es la noticia de la época, ¿no? Que se ha descubierto, pensar que Jerusalén en esa época está ocupada por los musulmanes, con sus altibajos de ahora permito peregrinos, ahora no lo permito. Sí, en Roma está Pedro enterrado, es lugar de peregrinación desde siempre, pero aquí en el occidente, que Roma queda en vete a saber dónde, para la gente de la época, pues aparece un apóstol también. Entonces es una miriada de peregrinos los que desde ese 815-830 empiezan a bajar por toda Europa para llegar a Santiago. Se dice que Europa surgió con el Camino de Santiago, y así es. Ya Goethe, lo dice en sus libros, que Europa se hizo caminando hacia Santiago. Es el primer hecho, no solo religioso, sino cultural, económico, histórico, que es nexo común a todos los países. Llamar países en la Edad Media a los reinos europeos es mucho decir, ¿no? A todos los reinos europeos, mejor expresado, que hay en esa época, y los une. Y se cuentan que eran tanto los peregrinos que bajaban por los caminos que no se veían los caminos. Y ha sido testigo en los enterramientos de peregrinos a lo largo de todas esas vías. Y si veis aquí a mano derecha, en ese mapita que tenemos al lado de Santiago, aunque esté un poco idealizado, esa es la red de caminos que atraviesan toda Europa hasta llegar a Santiago. Si veis, hay desde cualquier lugar de creencia cristiana había camino. Estonia, Letonia, Lituania, las repúblicas bálticas, desde Armenia, para que os hagáis una idea, teniendo en cuenta el mundo de la Edad Media en el que la gente apenas si sale de su pueblo, nace y muere en la misma localidad. En esa época, el poner en movimiento tanta gente hacia Santiago, eso es un hito histórico que nunca se había visto, ¿no? Por ejemplo, el primer peregrino importante del que se tiene noticias son la gente de Posible, los que dejan escritos que han ido a Santiago, es Odesalco, el obispo de Lepuy, en el mismo siglo IX, en el mismo siglo que se descubre la tumba. Y para que os hagáis una idea hasta dónde puede llegar en esa época, sin internet, sin comunicaciones como hoy las entendemos, la noticia del descubrimiento de la tumba, que en el siglo XV el obispo Martiro de Armenia viene desde Armenia a visitar la tumba de Santiago. Son unos siglos de florecimiento del camino, de peregrinos, que de pronto no, paulatinamente, pero experimentan una bajada a partir del siglo XV a causa de multitud de circunstancias, ¿no? Las pestes, como todos sabéis también, las epidemias en Europa, las guerras de religión, todo eso va mermando la afluencia de peregrinos, cada vez se le complica más, cada vez más peligroso, que ya de por sí lo era en su momento, pero todo eso hace que ese peligro que a lo mejor corrían aquí por el tema de la frontera con Al-Ándalus, se extienda a toda Europa, ¿no? Por esas guerras y esos problemas de enfermedades. Entonces va declinando de tal manera que en el siglo XVI, para colmo, hay los ataques de los ingleses a las costas españolas hacen que en uno de esos ataques del famoso Francis Drake, el obispo decida esconder los restos del apóstol. Los esconde también que se pierden durante 400 años. Desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, el peregrino que sigue acudiendo
no sabe dónde está Santiago siquiera enterrado en la catedral. Eso sí que es un acto de fe, porque es que ni siquiera ven materialmente dónde estaba la tumba. En el siglo XVIII también, en el siglo XIX, perdón, el obispo Payá decide que hay que recuperar, hay que encontrar esos restos, que no tiene sentido una catedral de Santiago sin Santiago, y los encuentra. También es una historia larga que no me quiero meter en ella. Pero es el siglo XIX, el siglo de la razón. Bueno, la razón empieza con la Ilustración, pero digo ya de un racionamiento que todo esto empieza a verse como superchería, como historia para niños, digamos de alguna manera. Ya quién va a venir andando, si empezamos a tener el tren, las vías de comunicaciones son mucho mejores, el caminante se va perdiendo y por mucho que se intente recuperar en los años santos famosos y demás, la peregrinación queda reducida a unos poquitos peregrinos, que muchos son simplemente aventureros del camino, disfrazados de peregrinos para vivir de la sopa boba y del dinero que le sacan a la gente. Y aquí viene el momento cumbre, que es el que hace que ahora tengamos el camino que vais a conocer o habéis conocido. Y es que hacia 1960 se conjugan toda una serie de locos geniales en distintas partes de Europa y sobre todo aquí en España, que casualmente surgen en la misma época, en esos años 60, y deciden que el camino tiene que resurgir y volver a ser lo que era. Os puedo hablar de la Asociación de París en 1950, que es la primera asociación jacobea. Os puedo hablar de un escritor gallego que muchos conoceréis, Álvaro Cunqueiro, que escribe en esa época Recorrer Camino, y en un 600 obviamente, nadie vaya andando en esa época, no se le pasaba a nadie por la cabeza, teniendo ya vehículos, y Recorrer Camino en su 600 y llega al Cebreiro, que es la puerta de Galicia por el camino francés, un sitio mágico y lleno de mucho simbolismo, de mucha carga emocional para los peregrinos. Ve a unos niños y le pregunta: ¿habéis visto algún peregrino? Y cuentan los niños: sí, mi abuelo vio uno una vez. Y escribe Álvaro: hora es ya, más o menos, hora es ya de que estas buenas gentes vuelvan a vivir el resurgir del camino. Paralelo contemporáneo de Álvaro, hay un cura en el Cebreiro, precisamente, que se llama Elías Baliña San Pedro. Elías Baliña es, junto con Andrés Muñoz en Navarra, que hay que recordarlo mucho porque fue el que recuperó nuestro camino de la Vía de la Plata, y otros 2 o 3 personas los que empiezan a moverse en esto de vamos a recuperar la peregrinación a pie. Antiguamente la gente iba por caminos de tierra y hay que volverlos a recuperar. Todo el mundo sabe por dónde iba el camino, coge el mapa, empieza a señalar con la famosa flecha amarilla, que veréis mucho, que hay muchas leyendas, muchas historias, de las pocas comprobadas, porque ya Elías Baliña ha pasado al legendario, un jacobeo casi, es que efectivamente él se proveyó de pintura amarilla y empezó a pintar flechas desde los Pirineos hasta Santiago. Y es verídico, contado por sus sobrinas, de que son las épocas en que el grupo terrorista ETA pues está en pleno auge. La Guardia Civil ve a un señor en medio del bosque pintando flechas en los árboles. Este señor, y lo detiene. Y le dice, porque él iba de paisano, iba vestido de campo, claro. Dice: ¿usted qué está haciendo? Dice: yo preparando una invasión. Ya, pues para el cuartelillo, por gracioso. Ya luego se explica todo y lo ponen en libertad. A Elías le debemos la recuperación del trazado físico, la creación de asociaciones. Él recupera la tradición jacobea, la pone en vigor, edita precisamente, es un hombre con una formación cultural impresionante y académica, y edita, por ejemplo, le dan el premio Antonio de Nebrija a la mejor tesis doctoral por estudio histórico-jurídico del Camino de Santiago, para que os hagáis una idea. Ese hombre hablaba 2 idiomas, tenía 3 carreras, pero acabó en el Cebreiro, y lo mismo hacía esto, que le ponía instalaciones de sanitarios en las casas a la gente que todavía tenían pozos negros, imaginaros, ¿no? Muere pronto, muere joven, pero deja su semilla fructificar ya en vida de él. Y entonces pues surgen un montón de asociaciones jacobeas por toda España, de la cual nosotros nos sentimos herederos inmerecederos de ese legado, pero ahí estamos, ¿no? Y
Antes acogía a los peregrinos en monasterios, tenemos que crear albergues, porque ya monasterios de veis menos, que todavía los hay, ¿no? Las credenciales, la famosa acreditación, antes lo daba el señor feudal, el obispo de turno, el cura, ahora lo tiene que pedir las asociaciones. Y la famosa Compostela, que antiguamente era simplemente la concha lo que se le daba al peregrino, como testigo de que había estado allí, ¿no? Pues en la catedral tiene que implicarse y la catedral va a certificar que se ha hecho el camino, ¿no? Todo ese cúmulo de factores que son muy necesarios para que el peregrino pueda salir de su casa y llegar a Santiago. Bueno, hasta aquí mi rollo, porque no se trata de que hable yo. Ahora quiero poner un documental. El documental tiene un nombre que echa para atrás, que se llama Camino de Santiago, no un camino de rosas, pero porque, como habéis leído en el afiche que os han entregado, no se trata, la parte bonita del camino la podéis ver en internet, no es que esto que os vaya a poner vaya a ser horroroso, pero me refiero, está un poquito edulcorado todo el tema del camino últimamente, ¿no? Es verdad que es la última, yo digo mucho que es la última aventura al alcance de todo, pero hay que prepararse, hay que saber lo que hacemos, por qué lo hacemos, a dónde vamos, el sentido de las cosas. Si no, deja de tener motivación el caminante y el peregrino, o acaba siendo simplemente una ruta de senderismo. Este documental, como digo, voy a intentar que dure nada más media horita para no aburrir aquí al personal, porque luego supongo saldrán, a raíz de eso, os saldrán, de que lo veáis, os saldrán cuestiones e interrogantes, ¿vale? Está hecho en el año 2005, eso se observará por la ropa, que tiene unos añitos, la ropa de los peregrinos. Pero lo que es la esencia, lo que es la tradición jacobea del peregrino moderno, no estamos ya hablando del medieval, que dejó muchas cosas en nuestro acervo cultural jacobeo de peregrinos, pero que tampoco es cuestión ahora de irse flagelando por los caminos. Somos hombres del siglo XXI y mujeres del siglo XXI y tenemos que adaptar esas tradiciones, pero no perderlas, ¿vale? Entonces, este documental creemos que va a condensar muy bien ese espíritu que queremos transmitir, ¿vale? Venga, pues me callo ya y lo ponemos. Arriba. Arriba. Poner aquí, está apagado. Dame el mando. ¿Se apaga la tele? No me digas. No, se habrá apagado por estar... Por exceso yo de charla. Hasta la tele se ha aburrido. Que nada, que está muy bien. Anda, eso porque me quieres. ¿Está arrancando? Sí. El RGB. ¿El ordenador? ¿Qué está en este? Sí. Es que este también se apaga. Aquí son todos económicos. Ahí lo tienes. ¿Le das tú? Espérate. Perdonad, porque ahora no sale la imagen. Espérate, voy a entrar otra vez. Las cosas del directo. Ahora. Apaga si quiere, Luis, esta franja para que no dé reflejo. Gracias. Ha cambiado bastante el camino de Santiago en los últimos años. Empezó a promocionarse en los años 80 con la visita del Papa, con el desarrollo de las iglesias y luego ya ha sido un boom que ha ido aumentando en los años. Recuerdo cuando en el 93 decía mi padre, han venido 9.000 peregrinos, ¿a dónde vamos a ir a parar? Esto es excesivo. El año pasado pasaron 45.000 y sigue sin verse el límite. El mes pasado han pasado casi 6.000 personas, 5.700, me parece que son 19 de
Hace 3 semanas, de repente, me surgió la idea de realizar el camino y pensé, esto es una buena idea. Leí, por casualidad, el libro de Paulo Coelho y una vez que lo terminé, me dije, eso es lo que yo quiero hacer. Adiós, buen camino. Curioso es el fenómeno, por ejemplo, del peregrino que viene desde la Semana Santa, una semana anterior a la Semana Santa, hasta últimos de junio, especialmente extranjero. 2/3 de los peregrinos son extranjeros. Y además gente adulta. No sabíamos realmente lo que era el Camino de Santiago y la importancia del camino durante los últimos 1000 años. Sabíamos de su existencia, pero no lo que este significaba. Por un periodo de 2 años comenzamos a recoger información y es así como la peregrinación a Santiago comienza a tener un fuerte significado en nuestras vidas. Este hombre ya tenía ese aspecto antes del camino, ¿eh? No creáis que le ha pasado algo. Después de cuando empiezan las vacaciones de verano, a últimos días de junio, julio y agosto, es el boom, por así decirlo, de los peregrinos de la juventud. Ya son vacaciones y entonces pues van hacia Santiago de Compostela, también de todas partes del mundo, pero ya predomina más el número de peregrinos españoles. Pues sí, claro, hoy en día es un lujo, porque ¿cuánto se está? Yo más o menos dedico como entre 5 y 6 horas al día. ¿Cuánto tiempo se está solo en Madrid, en Barcelona, en cualquier sitio, 5 o 6 horas solo? Nunca. Por ahí hay una escalerita que se puede entrar por la izquierda, por ahí se pasa, se sube y bueno, los peregrinos le dan el abrazo al santo. Así que si uno está atento durante la misa, he visto desde la parte de la nave central parece que lo están ahorcando, le digo, pero el pobrecito que le ha hecho Santiago, en verdad es un signo de cariño. El camino está ahí, no solo este camino, sino el camino del norte que va por la costa cantábrica y el primitivo por el interior asturiano, la Vía del Plata en Sevilla, el camino del Ebro desde Barcelona. Hay multitud de rutas jacobeas, multitud de caminos que forman el Camino de Santiago y todos convergen en un punto, que es en Santiago de Compostela. En cambio, un poquito más abajo, sería a nivel intermedio, así subterráneo, hay otra escalera muy pequeña que conducen a la tumba del apóstol Santiago, donde están las reliquias, ¿no? Un grande reliquiario en plata, muy bonito. Y bueno, esos serían los despojos precisamente a los que se acerca. Ese es el fin de la meta de la peregrinación. Y allí que encuentran los peregrinos, pues se encuentran que han realizado una ruta que muchos no sabían muy bien lo que era, que no es solo un sendero que recorres, sino es un camino en el que te encuentras a ti mismo, te encuentras solo durante horas diarias, caminando y reflexionas y te das cuenta de que haces en tu vida diaria, que ahora estás un poco más separado en el camino, no estás con el estrés diario, con el agobio. Se nota mucho cuando llegas a una ciudad que el peregrino está como perdido dentro de la vida diaria de las ciudades, que en el fondo eres uno de ellos, lo que pasa que es peregrino por unos días. Empecé en Sampor, he caminado. Le voy dando un poquito para adelante los capítulos porque son muchos testimonios para que os quedéis con los principales. Luego si alguien está interesado en la peli ya... Preguntan que por qué razones cuando te inscribes en cualquier asociación de estas, o bien sea de Madrid o allí mismo en Roncesvalles, y te preguntan que por qué haces el Camino de Santiago, pues claro, el peregrino del siglo XI, si se lo hubieran preguntado, hubiera dicho por motivo religioso. Bueno, pues ahora, claro, esto no es así. Esa pregunta, ya hay varias casillas. La primera, efectivamente, es el por motivo religioso, la puedes rellenar o no. Luego te sigue la siguiente por espiritualidad, que no es lo mismo ni mucho menos, por deporte, por comunicación con los demás, por cultura también, yo no sé si lo he dicho, 5 cosas, pues se hace por esas 5 cosas. Si es que es muy difícil decir por qué haces el camino, pues al final yo creo que siempre subyace una espiritualidad. El porqué de esto, pues ya es un poco más todavía, pues no sé, entrar en las honduras de cada uno, que es más difícil todavía responder.
A mí, después de hablar pues, con unos y con otros, yo entiendo que, en parte, por lo menos en gran parte, es que es gente que viene buscando algo, que viene, no sé, de una situación, de un contexto social donde pues, el consumismo, el materialismo, el hedonismo, el pasarlo simplemente bien, el afán sencillamente del dinero, etc. Y no sé, hay preguntas hondas que se quedan sin respuesta y que no cabe duda que están en el hondón del alma de cada uno, ¿no? Y yo pienso que muchos vienen buscando eso. Porque si llegas hinchado diciendo, he logrado estas Olimpiadas, si uno las considera como Olimpiadas, no has entendido el camino. Si te piensas más fuerte de los demás o mejor de los demás porque lo has hecho, es todo el contrario, ¿no? Te enseña que todavía tienes mucho para aprender, ¿no? O sea, quien ha hecho la peregrinación no es que sea mejor de otro y quien no la ha hecho no es que sea peor, ¿no? Porque también se puede crear un elitismo así de peregrinación, ¿no? El camino, bueno, más importante que recorremos todo el de la vida. Debes de dejar detrás de ti todos tus ideales y prejuicios. Tienes que mantener tu corazón abierto, mirar hacia adelante en el camino y no juzgar. Nunca hay una sola razón hoy en día. Pueden ser muchas. Incluso hablando el primer día en Roncesvalles con unos chavales que me encontré, me dijeron que ellos lo hacían por deporte porque se querían preparar. Me acuerdo que me dijeron para una maratón que iba a haber en el mes de junio, no sé qué día, en Madrid de 100 kilómetros. Bueno, tal, porque todo, quiero decirte que a mí me parece muy bien porque todo el mundo puede servir también para eso. Lo que pasa que yo a estos chicos los vi de 3 días después y ya no, y había algo y yo se lo recordé, oye, ¿seguís diciendo que esto es para eso solo? Dice, no, es que aquí es otro rollo, esto es que es un buen rollo esto es un muy buen rollo es esto. O sea, por eso te digo que el camino se empieza por un motivo y cómo se acaba, pues no se sabe cómo se acaba. Hace 6 días que salimos. El fallo más común del peregrino inexperto es sobre todo no informarse antes de llegar al camino. Ha oído que es por la promoción de los sacobeos de la Xunta de Galicia, que es una ruta maravillosa, que es fácil de hacer, la puede hacer todo el mundo, hay albergues, y se viene al punto de partida, ya sea Roncesvalles, Pamplona, Burgos, León, sin tener ni idea de dónde se mete, con una mochila que puede ser desde 3 kilos que no tiene nada, ni siquiera saco de dormir, a una mochila de 15 kilos que se trae a su tienda de campaña, que no sabe qué tipo de etapas tiene que hacer, 20, 40 kilómetros de ahí, ¡guau! Y que a lo mejor ha hecho una peregrinación javirada como las que tenemos en Navarra, que son 50 kilómetros, y dice, si yo hago eso, podré hacer etapas de 50 kilómetros todos los días. En fin, los que empiezan en Roncesvalles y ya cuando llegan a Pamplona, que es como segunda etapa, suelen tener ese shock psicológico de, Dios mío, ¿dónde me he metido? Esto no es lo que me habían contado. Tenemos que hacer 20 kilómetros, entonces ella, sin preparación, se decía, es muy fácil hacerlo, no hay que, solo hay que caminar, pero no es solo caminar, es caminar en la montaña, hay que llegar a su objetivo para dormir, si no duermes en la montaña. Ella fue muy valorosa porque se ha quedado con la idea de llegar a su bici y entonces no pensaba en el dolor, sino en el objetivo. Y ahora debemos dejar el camino porque ella no puede más andar. 2 consejos de que hemos vivido es una mochila no pesada y que más medicamentos y ¿cómo se dice? Para pinchar agujas. Lo importante es con fuego para pinchar a las ampollas y hacerlos explotar. Sí, explotar. Y ya está. Pero es muy bonito, ¿no? El próximo año lo hacemos otra vez. Mucho sol todo el rato, el camino muy irregular, las obras de la carretera que han hecho desvíos y bueno, hay algunos tramos que dices que se sale mucho de lo que era el camino viejo y bueno, unas pendientes también muy guapas. Entonces ahí
sinceramente, pues la verdad es que justo ese tramo es el que hay que tomárselo con más tranquilidad del mundo porque es precioso, aparte de eso. Es un paisaje maravilloso, vas entre bosques, riachuelos, el ganado, todos los pájaros, es una cosa, una paz fantástica. Pues por lo general ahí cometemos, porque comentando con más gente se comete ese fallo y es que tías para adelante, uy, qué guay, qué bueno, qué bonito, guau, guau. Y hay que ir con tranquilidad y no acelerar ni mal. Que a mí me pasó. Y luego estás arrepintiendo mucho porque te resientes un poquito más o vas regulando las fuerzas y bueno, ¿no? Y ahora en Estella, pues prefiero parar un poquitín y no sé qué hacer. Y en fin, vale la pena hacerlo por lo menos una vez en la vida. Y nada, aquí estamos. El primer día, y no me refiero a la primera etapa que se hace desde Roncesvalles, sino el primer día fue un lunes que salí de casa con la mochila que efectivamente yo no la había andado, porque yo había andado mucho pero sin mochila. Entonces claro, cuando me puse el día anterior la mochila allí en casa, digo, madre mía, pues yo no sé lo que pesa esto. Y no quise pesarlo porque dicen siempre que no debe de pasar de 8 kilos. Bueno, pues yo no sé lo que pesa, y no quise pesarlo, porque yo miraba, pero bueno, ¿qué puedo quitar de aquí? Y no veía que se podía quitar nada. Dos amigos míos hicieron el camino el año pasado, o hace 2 creo. No soy una persona que haga deporte o actividades similares, y por ello nunca pensé que una persona como yo pudiera terminar el camino. Siempre tenía la duda de que me tendría que parar a mitad del camino, de que no iba a llegar a Santiago, pero ahora sí creo que llegaré y por eso estoy muy orgullosa de mí. Me siento verdaderamente muy bien. Caí en la cuenta de que estaban mirando mi sombra que iba por delante. Digo, claro, esta sombra que va por delante, como vamos de este a oeste y me da el sur por detrás, esta sería la sombra que el peregrino del siglo XI, con lo único que se podría orientar para llegar a Compostela, o por lo menos para ir de un pueblo a otro. Es que no tendría ocasión, cosa, porque, hombre, tenemos sendas, pero siempre está marcado todo. O sea, quiero decir que el peregrino de hoy en día, comparado con el siglo XI, tiene unas facilidades, no te quiero ni contar, continuamente lleno de flechas para que no te pierdas nunca. La gran desventaja es que llevamos 10 kilos encima de la espalda. El pobre peregrino no llevaba nada. Nosotros con los medios comunes que tenemos ahora, por ejemplo, que llegamos, bueno, solamente ya al punto de partida, que tenemos bota, mochila, para protegernos de lluvia, cremas para el sol y todo esto, es mucho más fácil llegar sanos a la meta, bueno, relativamente sanos. En cambio, por un peregrino medieval, lo que nosotros empleamos un mes se lo podía emplear a lo mejor de 3 meses, dependiendo del punto de partida, de 3 meses hasta un año. Y solamente eso para ir, porque después también estaba la segunda parte que nosotros nos propusimos, que es la de regresar, porque evidentemente eran distancias muy grandes y bueno, ningún peregrino podía tomarse el avión. Así que bueno, esta también es la segunda parte de la pelea, que nosotros no lo hacemos según la misma tradición medieval, porque bueno, los peregrinos evidentemente regresaban caminando hasta su lugar de origen. ¿Cómo fue la caída? Pues muy tonta, apenas el peregrino entraba, llegaba por la ciudad de Montegozo, iniciaba a bajar, a entrar en la ciudad, era muy bonito porque había una fuente que ahora está cerca de lo que es la universidad, la sede de Geografía e Historia, que representa la acogida que da la ciudad de Santiago a los peregrinos. Están estos caballos con alas y encima hay una mujer con una estrella. Bueno, y esta mujer con la estrella representa la ciudad de Santiago y la estrella, por el famoso Campus Estela, el campo de la estrella, y da la acogida con el agua fresca a los peregrinos que vienen agobiados. Esa sería la entrada, así por decirlo, más antigua y verdaderamente auténtica del siglo XI, más o menos. Y el peregrino lo primero que veía cuando entraba a la catedral no es la actual fachada que nosotros tenemos, que es una fachada de estilo barroco, que bueno, el barroco tiene esencialmente se caracteriza no solamente por la grandiosidad, la majestuosidad, la riqueza de los particulares, sino se caracteriza por querer dar siempre la impresión de un telón que descubre. Y la catedral que hoy tenemos de Santiago es sobre todo un estilo barroco, como que está abriendo al verdadero ingreso, que es este llamado Pórtico de la Gloria. Está la tradición de acercarse y darle 3 golpes de cabeza, ¿no? Los 3 golpes de cabeza significarían 3 deseos. Y es muy bonito, ¿no? Porque bueno, dicen que
si durante el Camino de Santiago... Para que veáis la de ritos que se han perdido en cuestión de 20 años. La creación con uno mismo, podés llevar estos 3 deseos y que seguramente el apóstol Santiago, uno de estos 3, te lo va a escuchar. Entonces por eso la tradición, pero no hay que darle golpes muy fuertes, ¿no? Después, un poquito más arriba de esta cabeza de Santiago, está, me llamó mucho la atención, ¿no? Están todas estas 3 huellas, la columna está casi como excavada. Solamente hay una comparación que se puede hacer en el mundo, que es en la Basílica de San Pietro, en Roma. Cuando uno se acerca de tantos peregrinos, el pie del apóstol San Pedro, que está a la derecha de la nave principal, está ya todo consumido, ¿no? De tantos peregrinos que lo han tocado. Y aquí lo que llama la atención en Santiago es esto, ¿no? Que cuando vos metes tu mano, están los 5 huecos, ¿no? De tantos millones de peregrinos que han pasado detrás de vos. Y que la vida es precisamente eso, ¿no? No solo que vos el que la inicia ni vos que la terminás, sino que sos un fragmento en medio de una unidad del todo. Lo importante es que vos seas puente también para que la demás, que tu vida sea también pueda ser transfiguración, ¿no? O sea, lo que te vean a vos digan, bueno, verdaderamente ha entendido y esta persona ha cambiado en el camino, ¿no? No ha cambiado a lo mejor 180 grados, pero evidentemente el peregrino que se mete en el camino y se deja transformar, más que él transformar el camino, se deja transformar, yo creo que le cambia la vida. Hablaba anteriormente del incremento de gente que viene desde los 60, por ejemplo, hasta los 90, que ha sido un boom. ¿Puede ser esto un peligro que el Camino de Santiago se convierta en un camino, digamos, de turismo incontrolado en el cual toda esta fuente de dinero vaya a dejar aparte realmente lo que es la esencia del Camino de Santiago? Pues yo no digo que no. Yo entiendo que, en fin, que toda masificación entonces lleva el peligro justamente de su banalización, de su trivialización. Eso no cabe duda, ¿no? Pero, pues para eso, yo entiendo que estamos nosotros un poco también en los diversos sitios de camino para realmente pues motivar un poco también a esta gente, ¿no? Esta es la razón que me explica yo mi presente aquí. Y estos 20 años que llevo aquí, pues podría estar haciendo muchas cosas, pero encuentro que mi presente aquí y de mis compañeros exactamente igual, está perfectamente justificado. Y luego, si realmente, pues, estos voluntarios, que no solamente aquí se dan en Roncesvalles, sino que también a lo largo del camino se encuentran estos voluntarios que han hecho el camino, la experiencia, han vivido la experiencia del Camino de Santiago, esto no cabe duda que su atención, su cercanía, su conversación, hace que esta gente, pues sí, hay algunos que lo hacen simplemente por deporte, ¿no? Y porque pues se sienten, pues no sé, con cierta también curiosidad cultural, porque nos parece que el Camino de Santiago, no sé, diría que imprime carácter en el sentido de que tiene tales evocaciones históricas, tales monumentos, hay una resonancia histórica tan profunda, tan honda del Camino de Santiago, que aunque realmente, pues yo digo, no venga por motivaciones especialmente religiosas o espirituales, sin embargo, la historia tiene un peso tremendo y les deja marcados, como antes decía. Dicen que el peregrino ha cambiado en los últimos años. Yo no creo que haya cambiado el peregrino, sino ha aumentado el número de peregrinos. Y como todo, pues ahora hay un poco, como de todo, como lo hay en la vida. Entonces, ahora te encuentras peregrinos turistas que vienen a conocer qué es esto del Camino de Santiago, durmiendo en hoteles, peregrinos estudiantes que se encuentran con una alternativa maravillosa a finales de junio después de los exámenes, una ruta barata, en el que hay albergues de donativo, entonces lo dejas donativo y fíjate que bien, te salen vacaciones casi gratis. Te encuentras peregrinos ciclistas, peregrinos en autobús, en coche, peregrinos a pie, peregrinos con mucho morro que exigen todo en los albergues, peregrinos completamente generosos que ayudan incluso al hospitalero cuando ven que está ahí voluntario y que tiene que atender a tantos caminantes que te vienen en un día. Lo que pasa es que antes había solo casi un tipo de peregrinos, que era el que venía como tal, como lo que define peregrino, ¿no? Que es el caminante que va a Santiago con devoción hacia la tumba del apóstol, que abierto a lo que se va a encontrar, a las culturas locales, con ganas de conocer gente, que no viene en verano porque es que le quedan ahí 15 días de vacaciones y sabe qué hacer, sino que es algo que ha ido preparando durante años, que siempre ha querido hacer y que por fin ha llegado un momento en que ha encontrado un mes, o depende de dónde haya partido, 15, un mes, 45 días
y va a Santiago con tranquilidad, sin prisas, sin el pensar, a ver, mañana tengo que estar en otro sitio, paso mañana en otro, y así allá va Santiago el 7, el 8 bajo el avión y el 9 voy a llegar a la playa. No, tranquilos, que van a gusto, conociendo el camino, y que es una gozada tratar con ellos, porque te paran a hablar, te cuentan tu vida, su vida, por qué están haciendo el camino. Les encanta indagar sobre la historia del camino, sobre curiosidades, y eso no es que haya desaparecido, están. Lo que pasa es que dentro de la marabunda de peregrinos que viene ahora pues son menos, pero sigue habiendo ese tipo de peregrinos, y cuando te encuentras con gente así da gusto, porque toda la gente que está voluntaria atendiendo los albergues pues se siente gratificada. No, tu non puoi farlo con 35 se no non sono pellegrino. No, pellegrino deve vedere le montagne, deve vedere il sentiero, deve dire buenos días, buon cammino, e non mi manca il fiato perché devo fare il passo. No, non è così il cammino. Il cammino è una cosa che deve andare, ma bene. Durante la peregrinación, no sé si has visto que hay muchos albergues que se llaman hospitales, ¿no? Y lo que llama la atención de estos hospitales, por ejemplo el de Roncesvalles, no sé si he estado atenta, después bueno, hay otros durante el camino que tienen la forma de iglesia. Y esa tradición creo que ha sido adquirida a partir del siglo XVI, sobre todo con San Felipe Neri, ¿no? Que ahí en Roma había adquirido una iglesia, dos iglesias cerquitas, ¿no? Estaba la iglesia del Espíritu Santo después de Puente Victorio Emanuel, antes de Vía de la Conciliación. Y es muy bonito porque al frente de esta había también una iglesia, un hospital en forma de iglesia para acoger los peregrinos del Año Santo que iban a Roma, ¿no? Los grandes puntos de peregrinación: Roma, Santiago y Jerusalén. Y era sobre todo, quería que estos hospitales para peregrinos donde los limpiaban, les daban de comer, si estaban heridos, les besaban también los pies, ¿no? Tuvieran esta forma de hospital porque para ellos el peregrino es el cuerpo de Cristo. Entonces, acoger a un peregrino no tendría que haber diferencia entre celebrar Cristo, ¿no? en la iglesia y acoger a un peregrino, porque es el mismo Cristo que viene a vos, bueno, que necesita ayuda. Así que la presencia en Roncesvalles se ve muy claro que el albergue para peregrinos tiene forma de iglesia, y es porque dentro de esta iglesia, este albergue, está el cuerpo de Cristo. Así que esa es la función fundamental. Había muchos hospitales que ayudaban. Y hospitales no solamente porque hospitales en el sentido que los ayudan también a curar sus heridas y tantas enfermedades, que riesgos de cólera, por ejemplo, con el agua de la fuente. Después también los peregrinos, para seguir caminando, necesitaban trabajar. Evidentemente también vivían un poco de la limosna y también vivían del trabajo. Y con la limosna y el trabajo llegarse a Santiago. El Camino de Santiago es algo que siempre me ha apasionado, me ilusiona mucho. Y desde hace 12 años pues estoy detrás de ello. Quería empezar cuanto antes, lo que pasa es que por razones de trabajo pues efectivamente no se puede, pero ha habido una oportunidad ahora de estar 3 semanas pudiéndolo hacer y bueno, aquí estoy. El pensamiento que yo tenía en casa era el tenerme que enfrentar a los albergues y no tener comodidades para el izquierdo, ni tampoco intimidad, tampoco hay demasiada intimidad. Entonces eso, la verdad es que poco a poco se ha ido diluyendo. Cuando yo llegué a Roncesvalles y enfrentarme con aquella sala tan enorme que había allí, que ese era el antiguo hospital de peregrinos, ver una cosa
diáfana entera, llenas de 4 hileras de 2 alturas, pues la verdad es que uno se sorprende. Encontrar también que lo que hay allí son unos cuartos de baño que son, pues para toda esa gente, pues había como 3 retretes y había como tres duchas, y es que no había más. Entonces ese es el primer choque, yo creo que ese es el primer choque que el peregrino tiene, ¿eh? Pues hay que luchar contra ello. Y fíjate, ahora mismo estoy el día 11 aquí, y la verdad eso ya no es problema. Lo fue a lo mejor los 2 primeros días o los 3 primeros días, pero eso al final te das cuenta que no es problema. Albergues de peregrinos están saliendo como setas, diría yo. Que algunos creen que está mal porque son albergues privados y no es desvirtuar un poco el sentido del camino. Otros piensan que está bien porque así hay más alojamiento. Es fácil abrir un albergue de peregrinos porque en el fondo cuando hay peregrinos todo tipo de alojamiento es bienvenido y los gobiernos regionales dan subvenciones para abrirlo, ya sea depende de cada comunidad, como albergue turístico, albergue de peregrinos privado, albergue casa rural, depende de cómo se trate. Y es lo que pasa es que para abrir un albergue de peregrinos necesitas tener un poco de pasión católica. Porque son los peregrinos, se levantan a las 6 de la mañana, tienes que estar ahí, después hay que limpiarlo por la mañana, empiezan a la unidad a las 12, se van viendo por la tarde, quieren cenar y se acuestan a las 11, 12 de la noche. Albergues hay muchísimos. Por eso cada año tengo que venir por mi camino con el coche para ir viendo los albergues y ver qué ha cambiado, qué hay nuevos. Ahora, vamos a ver, en todo el camino francés de Roncesvalles a Santiago habrá unos 140 albergues. Y hace 5 años no llegaban a 70, es decir, se ha doblado en 5 años. De todo, albergues grandes para un montón de peregrinos, albergues pequeñitos de 8 o 10 plazas, que son muy agradables, que a veces son desconocidos porque solo se conocen los grandes, pero también los pequeñitos son una buena alternativa. Los albergues son como los hospitales de peregrinos de antaño, lugares de acogida atendidos económicamente por socios, por subvenciones, y desde luego la gente que está ahí no recibe ningún tipo de gratificación monetaria, sino que está ahí por el hecho de contribuir a esa hospitalidad portuguesa que se ha dado desde el siglo XI y que siempre se ha mantenido. Y nosotros no había albergue de peregrinos. Y Los motivos son tantos. Nosotros tenemos un libro donde los peregrinos escriben la razón del por qué hacen el camino. Te pongo el ejemplo de ella. Una peregrina escribió, no lo sé. Otro peregrino escribió, para caminar con Dios. El motivo no es muy diverso, no es uno solo. Creo que si uno decide hacer el camino, sus motivos tendrá. Comunque se uno parte per fare il cammino, il motivo ce l'ha. Hay 3 fases en el camino que inconscientemente o conscientemente yo creo que sea la experiencia que nos acomuna a todos. Una primera fase que es deportiva, de aquellos que hacen la peregrinación sin ninguna motivación religiosa, a pie, a caballo, en bicicleta. Una segunda fase, sobre todo los peregrinos a pie, es una fase que ya se podría denominar más reflexiva, porque la soledad que hay en los campos te van hablando sobre todo al corazón, para después llegar a una tercera etapa que se llama la etapa de la contemplación, en el que ya el dolor, las ampollas, las tendinitis, el hambre, el calor, la sed, ya no interesan tanto, sino que uno como que ha regresado a la cuna de su propia interioridad. Y bueno, el camino de Santiago es esto precisamente, ¿no? Es el llegar a la tumba del apóstol Santiago, sea cual fuera la motivación que nos traiga, cualquiera que sea tu religión o cualquiera que sea tu creencia. Y a través de estas distintas fases, en el que vienen transformadas las categorías de tiempo y de espacio, porque el tiempo que se vive en la vida cotidiana y el espacio que uno está viviendo no lo vas a encontrar nunca aquí en Santiago de Compostela. La búsqueda del hombre de sí mismo, la búsqueda de este reencuentro con todas las cosas sencillas y simples de la vida. El camino de Santiago es un camino de amor, de mucho amor que das, mucho amor que recibís gratuitamente.
es un camino de fe, porque hay muchas veces que uno piensa, creo que no voy a llegar. Es un camino de esperanza que nos acomuna a todos. Y bueno, no importa lo que me he dado cuenta y aprendí durante el camino esto, que la fuerza no consiste en la resistencia física, sino en el amor que uno tiene en el corazón. A la final lo que te trae a Santiago no son las raíces musculares, sino las raíces del alma. Eso no es verdad tampoco, o sea, vamos, no es verdad. Esto es algo que ojalá fuera verdad. Porque yo, desde luego, lo que siempre cuando quiero que a alguien le pasen cosas buenas, utilizo una fórmula que es la siguiente: que te espere una vida que sea un eterno camino en Santiago. Eso es lo que he empezado a decir, porque la verdad es que el camino de Santiago, estos 20 días, estos 30 días, son inolvidables. Y entonces, ¿para qué van a poder servir? Para que luego en la vida normal, en la vida que tenemos que estar con los demás, y otra vez el trato continuo y ese trato puñetero que también tenemos, pues intentar suavizar las cosas, y no llegará nunca a esta utopía que casi estamos viviendo aquí en el camino, ¿no? Porque esto yo creo que es un poco utopía al fin y al cabo, pero sería maravilloso acercarse un poco, aunque sea a esto. O sea, yo no digo que vaya a ser esto ni mucho menos la vida, ¿no? Porque entonces casi no sé, pero acercarse un poquito más sí que sería muy conveniente. Bueno, a despertarse. Hasta aquí lo que podemos o debemos transmitiros. Ahora vosotros, preguntas, dudas, sugerencias, improperios. ¿No os surge ninguna? Calcetines. Tanto de índole práctico como no tan práctico, como dudas históricas. Esto es tan fácil y tan complicado de explicar. Como veis, cada uno da una versión. Esto es como antiguamente la mili, que cada uno daba su, pues igual esto, ¿no? Y siempre ha sido así, porque a mí me gusta terminar con una frase para que veáis lo difícil que es transmitir lo que se siente realmente en el camino y cómo esto te puede llegar a atrapar. Que en el siglo XVII un peregrino de 15 años, suizo, Jean Bonicat, escribe en su diario: lo esencial no lo sabéis expresar. Algunas veces, inmóviles en vuestra cama, con los ojos bien abiertos en la noche, os parece que todavía andáis, como esos perros dormidos delante del hogar, que persiguen en sueños cualquier simulacro de pieza mayor. En esos momentos, cuando el camino os vuelve a tomar entre sus olas, algo os aprieta el corazón. Y tenía 15 años nada más. Y casi se deja la vida en el camino, ¿eh? Bueno, pues nada. Espero que hayáis salido de esta perorata mía y documental, que creo que es bastante bueno. El documental lo tenéis está complicado ya conseguirlo para comprarlo y eso, ¿no? Y aparte ya casi nadie compra DVD. Creo que está en YouTube, se puede encontrar con mucha labor, porque la verdad que creo que no está por el título que recibe. Pero bueno, lo que yo no os he cortado y demás son más testimonios de peregrinos, que como vuelvo a repetir, que cada uno cuenta su batalla, ¿eh? Bueno, señores, peregrinos y peregrinas, que tengáis buen camino, que lo disfrutéis y que aprendáis de él y os dejéis, como dice este peregrino sudamericano, os dejéis transformar por el camino, ¿vale? Pues muchas gracias por haber venido todos y buen camino.
yo iba a compartir mi experiencia Iba a del compartir camino con el instituto. ¿Cuánto se abre el camino? ¿A qué hora? No lo saben, Eso lo paga mi jefe, no te preocupes. Te tienes que haber comentado. Te tienes que haber comentado. Yo recuerdo para ti, ¿sabes? Mi amiga. Ah. ¿Sabes? Fernández. Sí, me acuerdo. Que yo no he venido porque tenía. Esto teóricamente lo hacemos cada 2 meses, 3, debemos de hacerlo. Lo que pasa que, tú sabes, sobre todo los jubilados están cada vez más pillados. La verdad que como mi abuela ha hecho por lo menos antes de ir, creo que se hace 2 reuniones. Ya vendrá Miguel para la reunión, explicará los pormenores de lo que se debe llevar. Cuestión de suerte. Hombre, tú sabes cómo cuidarte. Para mí aquí, arriba en el norte nunca, pero para empezar